Al ver que un niño dormía en una lápida del cementerio, el guardia se acerca pero queda aterrado al notar esto. El niño inerte en aquella lápida cae en un profundo sueño, envuelto por la oscuridad de la noche invernal. El ambiente gélido se filtra hasta los huesos, como si el mismo invierno se adentrara en su alma. Las brisas azotan el cementerio con fuerza, levantando nubes de polvo que danzan en el aire, envolviendo al niño en un manto de desolación. Sus pequeñas manos tiemblan mientras se aferra a la fría superficie de la lápida, sus dedos rozando las inscripciones gastadas por el tiempo. La luna, pálida y distante, apenas ilumina el lugar, dejando sombras grotescas que se retuercen entre las tumbas como espectros hambrientos. «Mamá Pilar», susurra el niño con voz quebrada por el dolor y la desesperación. «Llévame contigo, te lo pedí tantas veces y nunca me escuchaste». El viento silba entre los árboles cercanos, como si la naturaleza misma lamentara la tragedia que se despliega ante ella. El niño siente el frío calar más profundo, una sensación que parece arrastrarlo hacia un abismo sin fondo. Las lágrimas se mezclan con el polvo en su rostro, trazando surcos de dolor y soledad. «¿Por qué me dejaste, mamá?», pregunta en un susurro apenas audible, como si temiera romper el delicado equilibrio de la noche. El sonido de un búho rompe el silencio sepulcral, su eco resonando entre las tumbas como un lamento. El niño se aferra con más fuerza a la lápida, como si pudiera encontrar consuelo en la piedra fría que yace bajo sus manos. El mundo parece detenerse en ese momento, como si el dolor del niño hubiera congelado el tiempo mismo. La oscuridad se cierra a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo frío y desolador. «Prometiste que siempre estarías conmigo», murmura el niño entre sollozos. «Pero ahora estoy solo, perdido en la oscuridad». El eco de sus palabras se desvanece en el aire, mezclándose con el susurro del viento y el crujir de las ramas. El niño se sumerge aún más en su sueño profundo, dejando que la noche lo consuma por completo. ¿Pero qué había pasado con este niño y por qué estaba en aquella lápida solo y abandonado? Sigue mirando este vídeo para descubrirlo. El sol se filtraba tenuemente por la ventana de la cocina cuando Pilar, con el ceño fruncido por la preocupación, hojeaba distraídamente una revista mientras esperaba a que el café terminara de prepararse. El peso de una sensación incómoda se había instalado en su pecho desde hacía semanas, y no podía ignorar el presentimiento de que algo andaba mal. Fue durante una noche, mientras se duchaba, que Pilar notó un bulto extraño en su seno izquierdo. Sus dedos temblaron al palparlo, y una oleada de pánico la invadió al sentir su dureza bajo la punta de sus dedos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se derrumbaba en la ducha, temiendo lo peor. Decidida a no ignorar su instinto, Pilar programó una cita con su médico de confianza al día siguiente. Las horas transcurrieron lentamente hasta que finalmente se encontró sentada en la sala de espera, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El médico la recibió con una sonrisa tranquilizadora, pero la expresión en sus ojos no pasó desapercibida para Pilar. Después de realizar una serie de exámenes y pruebas, el médico le informó que había encontrado una masa sospechosa en su seno y que necesitaría someterse a una biopsia para determinar su naturaleza. El tiempo pareció detenerse mientras Pilar procesaba la noticia. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras el médico explicaba el proceso y los posibles resultados. Pero incluso antes de que la biopsia se realizara, Pilar ya sabía en lo más profundo de su ser lo que la esperaba. Días más tarde, Pilar regresó al consultorio del médico, el corazón apretado con temor mientras esperaba los resultados. Cuando el médico confirmó sus peores temores, la noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Lo siento, Pilar», dijo el médico con voz compasiva.
Los resultados de la biopsia confirman que se trata de cáncer de mama. Y no solo eso, ha progresado bastante. Ha hecho metástasis y lamentablemente, en este punto, ya no hay cura. Las palabras del médico resonaron en la sala, sumiendo a Pilar en un abismo de desesperación. ¿No hay nada que pueda hacer?, preguntó con voz entrecortada, luchando por contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. El médico negó con la cabeza, ofreciendo una mirada comprensiva. Lo mejor que puede hacer en este momento es pasar tiempo con su familia, concentrarse en vivir cada día lo mejor posible y encontrar consuelo en el amor y el apoyo de sus seres queridos. Pilar asintió con tristeza, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Con el corazón pesado, regresó a casa para enfrentarse a su esposo, Jorge, y a su hijo, Gabriel, con la devastadora verdad. La expresión de angustia en sus rostros al escuchar la noticia era un reflejo perfecto de su propio dolor, y juntos se abrazaron, encontrando consuelo en su amor mutuo en medio de la tormenta que se avecinaba. Al principio, Pilar apenas necesitaba los medicamentos para el dolor que le habían recetado. A pesar de la molestia persistente en su seno, su vida continuaba con relativa normalidad. Intentaba mantenerse activa, ocupada con las tareas del hogar y los momentos compartidos con su esposo, Jorge, y su hijo, Gabriel. Sin embargo, con el paso de los meses, la enfermedad comenzó a cobrar su peaje. La fatiga se apoderaba de ella con más frecuencia, obligándola a descansar más de lo habitual. Las actividades cotidianas se volvieron más difíciles de realizar y poco a poco, Pilar se vio obligada a dejar de lado algunas de sus responsabilidades habituales. La incomodidad en su seno se intensificaba con el tiempo, convirtiéndose en un dolor constante y debilitante. Las noches se volvían cada vez más difíciles de sobrellevar, con el dolor interrumpiendo su sueño y dejándola exhausta al despertar. A medida que su salud se deterioraba, Gabriel se convirtió en su roca, su fuente de fuerza y consuelo en medio de la tormenta. A pesar de su corta edad, el niño demostraba una madurez y compasión extraordinarias, cuidando de su madre con ternura y devoción. Gabriel la acompañaba en cada visita al médico, sosteniendo su mano con firmeza mientras esperaban los resultados de los análisis. Él la ayudaba con las tareas domésticas, asumiendo responsabilidades que estaban mucho más allá de su corta edad. Su sonrisa radiante y su amor incondicional eran el bálsamo que Pilar necesitaba para seguir adelante en los momentos más oscuros. Pilar encontraba consuelo en los abrazos reconfortantes de su hijo, en las palabras de aliento que él le susurraba al oído cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo. A través de su presencia constante y su amor inquebrantable, Gabriel le recordaba a Pilar que no estaba sola en esta batalla, que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. A pesar del dolor y la incertidumbre que acompañaban cada día, Pilar encontraba fuerzas para seguir adelante gracias al amor y el apoyo incondicional de su hijo. Juntos, madre e hijo, enfrentaban el futuro con valentía y determinación, unidos en su lucha contra la enfermedad que amenazaba con separarlos. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche cuando Pilar llamó a Gabriel a su lado en el pequeño rincón de la sala donde solían sentarse juntos a charlar. La mirada de Pilar estaba llena de ternura y determinación, mientras Gabriel se sentaba frente a ella, preguntándose por qué su madre parecía tan seria. Gabriel, cariño, comenzó Pilar, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Hay algo importante que necesito decirte, algo que no puede esperar más. Los ojos de Gabriel se llenaron de preocupación al ver la expresión seria en el rostro de su madre. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Pilar le sonrió con dulzura, tratando de calmar sus preocupaciones.
Estoy bien, mi amor, aseguró. Pero hay algo que debemos hablar, algo sobre el futuro. Gabriel la miró con curiosidad, esperando a que continuara. Mi querido Gabriel, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, comenzó Pilar con voz suave. Y quiero que sepas que siempre estaré contigo, en cada paso del camino, incluso cuando ya no esté físicamente presente. Las palabras de su madre resonaron en el corazón de Gabriel, llenándolo de una mezcla de tristeza y determinación. Pero, mamá, ¿qué quieres decir con «cuando ya no estés físicamente presente?», preguntó con voz entrecortada. Pilar le sostuvo la mirada con firmeza, transmitiéndole todo su amor y sabiduría en ese momento crucial. Significa que habrá momentos en los que tendrás que depender más de papá, explicó con ternura. Tendrás que escucharlo y cuidarte el uno al otro. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Gabriel mientras absorbía las palabras de su madre. Pero mamá, no quiero que te vayas, sollozó, abrazándola con fuerza. Pilar envolvió a su hijo en un abrazo reconfortante, sintiendo su dolor y su amor entrelazados en ese momento especial. Lo sé, mi amor, susurró. Pero recuerda que siempre estaré en tu corazón, guiándote y protegiéndote desde donde esté. La calidez del abrazo de su madre envolvió a Gabriel, infundiéndole fuerzas para enfrentar los desafíos que vendrían en el futuro incierto. En ese momento, comprendió la importancia de las palabras de su madre, prometiendo llevarlas consigo en cada paso de su viaje. Gabriel recordó los días en el colegio, cuando todos llevaban a sus madres a las actividades y él se sentía solo. Observaba cómo sus amigos compartían risas y abrazos con sus madres, y deseaba desesperadamente tener a la suya a su lado. Una tarde, después de una función escolar, Gabriel se acercó a Pilar con los ojos llenos de lágrimas y le preguntó por qué ella nunca podía acompañarlo como las demás madres lo hacían. Pilar acarició con ternura el cabello de su hijo y le dijo con suavidad: Gabriel, entiendo que te sientas solo en esos momentos, pero quiero que sepas que siempre estoy contigo, incluso si no puedo estar físicamente presente en todas tus actividades. Mi amor por ti es inquebrantable y siempre te acompaña, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada paso que das. Las palabras sabias de su madre calaron hondo en el corazón de Gabriel, dándole consuelo y fortaleza en medio de sus sentimientos de soledad. A partir de ese día, aprendió a llevar consigo el amor y la presencia de su madre en cada momento de su vida, encontrando consuelo en la certeza de que, aunque ella no pudiera estar físicamente presente, su amor siempre lo rodearía, guiándolo y protegiéndolo en cada paso del camino. La noche envolvía la habitación con su manto oscuro mientras Pilar dormía profundamente, ajena al cambio que había ocurrido en su cuerpo. Sin embargo, algo perturbador interrumpió su sueño tranquilo. Pilar se despertó con un sobresalto, sintiendo una extraña sensación de entumecimiento en sus piernas. Trató de moverlas, pero no respondían. Un escalofrío de miedo recorrió su espalda mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Pilar, cariño, ¿qué sucede?, preguntó Jorge, su esposo, aún adormilado por el sueño. Pilar luchó por encontrar las palabras adecuadas, su voz temblaba con la ansiedad. Jorge, no puedo sentir mis piernas, dijo con voz entrecortada, el pánico palpable en sus palabras. Jorge se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué quieres decir? Déjame ver, exclamó, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. Gabriel, que había sido despertado por los gritos de su madre, se acercó corriendo a la habitación, la preocupación escrita en su rostro. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?, preguntó, tomando la mano de Pilar con preocupación. Pilar luchaba por contener las lágrimas mientras explicaba lo que estaba sucediendo.
No lo sé, Gabriel. Simplemente no puedo mover mis piernas, admitió con voz temblorosa. Jorge la ayudó a sentarse en la cama, mientras revisaba sus piernas en busca de alguna señal de lo que podría estar causando la pérdida de movilidad. Su expresión se oscureció al darse cuenta de que algo grave estaba sucediendo. «Debemos llamar a una ambulancia», dijo Jorge con firmeza, el tono de urgencia evidente en su voz. Pilar asintió con resignación, sabiendo que no había otra opción. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Gabriel se acercó a su madre, tomándola de la mano con ternura. «Todo estará bien, mamá», dijo con voz suave, tratando de transmitirle fuerza y esperanza. «Estaremos aquí contigo, pase lo que pase». Las lágrimas inundaron los ojos de Pilar mientras abrazaba a su hijo con fuerza, sintiendo el amor y el apoyo de su familia en ese momento de angustia y confusión. A pesar del miedo que los embargaba, se aferraban el uno al otro, encontrando consuelo en la unidad y el amor que compartían. El doctor entró en la habitación con un aura de solemnidad, llevando consigo las radiografías que revelaban una verdad amarga. Pilar y Jorge intercambiaron miradas preocupadas mientras el médico tomaba asiento frente a ellos. «Pilar, Jorge», comenzó el doctor con tono grave. «Los resultados de las pruebas han llegado y lamento informarles que el cáncer ha progresado. Ha formado un tumor en una de las vértebras de la columna vertebral, lo que está afectando la función motora de las piernas». El corazón de Pilar se detuvo en su pecho mientras absorbía las palabras del médico. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «Significa que el tumor está presionando la médula espinal, lo que está causando la pérdida de movilidad en las piernas», explicó el médico con compasión. «Este es un desarrollo complicado, pero estamos haciendo todo lo posible para abordarlo y encontrar las opciones de tratamiento más adecuadas». Jorge tomó la mano de Pilar con firmeza, tratando de encontrar consuelo en medio de la devastadora noticia. «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó con desesperación. El médico asintió solemnemente. «En este momento, lo más importante es mantener una actitud positiva y explorar todas las opciones de tratamiento disponibles. Estoy aquí para ayudarles en cada paso del camino». Después de la consulta, Pilar y Jorge regresaron a casa con el peso del diagnóstico sobre sus hombros. La sombra del cáncer parecía envolverlos, oscureciendo incluso los momentos más brillantes de sus vidas. Con el paso de los días, la depresión comenzó a asfixiar a Pilar. Se sentía atrapada en un torbellino de dolor y desesperación, incapaz de ver una luz al final del túnel. Las lágrimas se convirtieron en su compañera constante, y la sensación de impotencia la consumía por dentro. Una noche, en medio de la oscuridad de su habitación, Pilar se encontró al borde del abismo. El peso de su enfermedad parecía demasiado grande para soportar, y la idea de una vida marcada por la incapacidad era demasiado para enfrentar. Con manos temblorosas, alcanzó una botella de pastillas, contemplando la idea de poner fin a su sufrimiento. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión fatal, la puerta se abrió de golpe y Gabriel entró corriendo en la habitación. Sus ojos se encontraron con los de su madre, llenos de preocupación y miedo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Gabriel con voz entrecortada, corriendo hacia ella y quitándole las pastillas de las manos. Pilar se derrumbó en lágrimas, sintiendo el peso de su desesperación aplastándola. «No puedo soportarlo más», Gabriel sollozó, abrazando a su hijo con fuerza. «No puedo soportar el dolor y la pérdida». Gabriel la sostuvo con amor, sintiendo la angustia de su madre reflejada en su propio corazón. «Lo siento, mamá», murmuró con voz temblorosa. «Lo siento tanto». A medida que la noche se deslizaba hacia el amanecer,
Madre e hijo se aferraban el uno al otro en un abrazo desgarrador. La oscuridad de la depresión aún los rodeaba, pero en medio de la tormenta, encontraron un rayo de esperanza en el amor inquebrantable que compartían. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche cuando Pilar y Gabriel se sentaron juntos en el sofá de la sala, envueltos en un silencio tenso. El esposo de Pilar, Jorge, estaba trabajando hasta tarde esa noche, dejándolos solos para enfrentar el peso de la enfermedad que había invadido su hogar. Pilar miró a su hijo con preocupación, notando la sombra de tristeza que oscurecía sus ojos. «Gabriel, cariño, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, poniendo una mano en su hombro. Gabriel asintió con un suspiro, pero no pudo ocultar el dolor que pesaba sobre él. «Estoy bien, mamá», respondió con un hilo de voz, desviando la mirada hacia el suelo. Pilar sintió un nudo en la garganta al ver el sufrimiento de su hijo. «Sé que ha sido difícil para todos nosotros», admitió con tristeza. «Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Gabriel asintió con la cabeza, pero sus ojos brillaban con las lágrimas que amenazaban con caer. «Lo sé, mamá», murmuró, luchando por contener la avalancha de emociones que lo abrumaba. El silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y emociones no expresadas. Pilar deseaba poder aliviar el dolor de su hijo, pero se sentía impotente frente a la enfermedad que había invadido sus vidas. De repente, la puerta se abrió y Jorge entró en la habitación, con el cansancio marcado en cada rasgo de su rostro. «Hola, chicos», dijo con una sonrisa forzada, apenas notando la tensión en el aire. Pilar lo miró con tristeza, sintiendo la distancia que se había instalado entre ellos. «Hola, Jorge», respondió con voz apagada, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar su dolor. Gabriel se levantó del sofá y corrió hacia su padre, aferrándose a sus piernas con fuerza. «Papá», murmuró con voz temblorosa, buscando consuelo en el abrazo de su padre. Jorge acarició el cabello de su hijo con ternura, sintiendo el peso de su sufrimiento en cada gesto. «¿Qué pasa, Champ?», preguntó con preocupación, sintiendo un nudo en el estómago al ver el dolor en los ojos de su hijo. Gabriel se separó del abrazo de su padre y lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Papá, mamá está muy enferma», dijo con voz quebrada, las palabras apenas saliendo de su garganta cerrada por la emoción. Jorge se quedó sin palabras, sintiendo un golpe en el corazón al enfrentarse a la cruda realidad de la situación. «Lo sé, hijo», respondió con voz ronca, luchando por contener sus propias emociones. «Pero estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? Nos apoyaremos unos a otros, pase lo que pase». Los tres se abrazaron con fuerza, buscando consuelo en el amor y el apoyo mutuo. A pesar del dolor y la incertidumbre que los rodeaba, encontraron fuerzas para enfrentar el futuro juntos, unidos en su lucha contra la enfermedad que amenazaba con separarlos. La noche envolvía la casa en un silencio tenso cuando Jorge tomó su teléfono celular y marcó un número familiar. Después de unos tonos, una voz femenina respondió con dulzura: «Hola, Jorge, ¿cómo estás?». Jorge intentó sonar animado. «Hola, Dora, estoy bien, ¿y tú?». La voz de Dora se volvió cariñosa. «Mejor ahora que estoy hablando contigo. ¿Qué estás haciendo?». Jorge miró hacia la puerta de la habitación de Pilar, donde sabía que Gabriel estaba durmiendo. «Solo pensaba en ti», respondió con una sonrisa. Dora rió suavemente. «Eres tan dulce, Jorge. No puedo esperar a verte de nuevo». El corazón de Jorge latía con nerviosismo mientras se preparaba para lo que iba a decir a continuación. «Dora, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz temblorosa con la carga de lo que estaba a punto de revelar.
¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien?, preguntó Dora con preocupación. Jorge inhaló profundamente, tratando de reunir el coraje necesario para confesar la verdad. Es sobre Pilar, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Su enfermedad ha empeorado y, bueno, no puedo evitar pensar en el futuro. La voz de Dora se llenó de compasión. Lo siento mucho, Jorge. Debe ser difícil para ti, dijo con sinceridad. Jorge asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo es. Pero también me hace pensar en nosotros, en nuestro futuro juntos, continuó, su voz tomando un tono de determinación. Dora pareció sorprendida por sus palabras. ¿A qué te refieres, Jorge? Jorge tragó saliva, sabiendo que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo. Dora, necesito que sepas que quiero estar contigo. Quiero construir una vida juntos, pero necesito que Pilar, bueno, que ella ya no esté. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea mientras Dora procesaba lo que acababa de escuchar. Jorge, no sé qué decir, murmuró finalmente, su voz llena de confusión y angustia. Jorge se apresuró a continuar, sintiendo la urgencia de expresar sus sentimientos. Lo entiendo, Dora, pero creo que es lo mejor para todos. Podremos ser felices juntos, sin tener que preocuparnos por el dolor y la tristeza. Mientras Jorge hablaba con Dora, Gabriel, que había estado escuchando cada palabra desde el otro lado de la puerta entreabierta, sintió como si su mundo se desmoronara a su alrededor. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras escuchaba a su propio padre confesando sus verdaderos sentimientos, revelando una crueldad que nunca antes había visto. El corazón de Gabriel se llenó de un dolor indescriptible mientras se daba cuenta de que su propio padre no sentía nada por su madre, que solo esperaba su muerte para poder empezar una nueva vida con otra mujer. Se sintió traicionado, abandonado y completamente solo en su dolor. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Gabriel se alejó silenciosamente de la puerta, sintiendo como si hubiera perdido no solo a su madre, sino también a su padre. En ese momento, comprendió que la verdadera familia no siempre era la que compartía la misma sangre, sino la que permanecía unida en los momentos más oscuros y difíciles. Y aunque su corazón estaba roto, sabía que encontraría fuerzas para seguir adelante, solo y con su madre, enfrentando el futuro con valentía y determinación. Gabriel, con el corazón lleno de angustia y lágrimas en los ojos, se acurrucó en su cama, sintiendo el peso abrumador de la incertidumbre. ¿Con quién me quedaré si mamá se va y papá forma otra familia?, se preguntó en voz baja, su voz ahogada por el dolor. El niño se sentía perdido, temeroso de enfrentarse al futuro solo. No quiero estar solito, murmuró entre sollozos, su voz apenas un susurro en la oscuridad de su habitación. Sin pensarlo dos veces, Gabriel se levantó de su cama y se dirigió hacia la habitación de su madre, con la esperanza de encontrar consuelo en su abrazo cálido. Con cuidado, abrió la puerta y se acercó a la cama donde su madre yacía, luchando contra la enfermedad que la consumía. «Mamá», llamó Gabriel en voz baja, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pilar levantó la mirada, sus ojos cansados pero llenos de amor al ver a su hijo parado en la puerta. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó débilmente, extendiendo una mano hacia él. Con un suspiro de alivio, Gabriel corrió hacia la cama y se acurrucó junto a su madre, buscando el consuelo y la seguridad que solo ella podía proporcionar. «¿Puedo dormir contigo esta noche, mamá?», preguntó con voz temblorosa, sus ojos brillando con lágrimas. Pilar lo abrazó con ternura, sintiendo el amor y la vulnerabilidad de su hijo en ese momento. «Por supuesto que sí, mi amor», respondió con suavidad, acariciando su cabello con delicadeza.
Esa noche, Gabriel se durmió con el corazón lleno de amor y gratitud, sabiendo que, al menos por ahora, tenía a su madre a su lado. Aunque las preocupaciones y los miedos seguían presentes en su mente, encontró consuelo en el abrazo reconfortante de su madre, prometiéndose a sí mismo estar siempre ahí para ella, sin importar qué. A medida que caía en un sueño profundo, Gabriel decidió guardar para sí mismo la dolorosa verdad que había descubierto sobre su padre. Sabía que revelarlo solo traería más sufrimiento a su madre, y en ese momento, lo único que quería era hacerla feliz y estar a su lado en todo momento. Los días se sucedían con una lentitud dolorosa mientras la enfermedad avanzaba con implacable ferocidad. Pilar ya apenas podía articular palabras, su respiración se había vuelto un susurro apenas perceptible y el oxígeno se convirtió en su fiel compañero, para cada aliento. Su debilidad era palpable, su cuerpo luchaba contra una batalla perdida y Gabriel, su hijo, lo veía con desesperación. «Mami, ¿por qué no puedes acompañarme al colegio como las demás mamás?», murmuraba Gabriel con los ojos llenos de lágrimas, mientras su madre apenas podía responder. El cáncer había minado su fuerza hasta el punto en que el simple acto de hablar se convirtió en un desafío insuperable. El rostro de Pilar estaba pálido y demacrado, su cuerpo había sido devastado por la enfermedad. El cáncer había corroído sus huesos, provocando una condición llamada hipercalcemia, en la que el exceso de calcio en la sangre envenenaba su cuerpo con toxinas. Incluso su mente se veía afectada, su esencia se desvanecía lentamente, dejando solo un eco de lo que una vez fue. Gabriel anhelaba desesperadamente una conexión con su madre, una conversación, un gesto de amor. Pero sabía que ya no era posible. «Mamá, por favor, háblame», rogaba con desesperación, pero solo el silencio respondía. Con un corazón lleno de determinación y amor, Gabriel decidió llevar a su madre a un lugar especial, a la orilla del mar. «Vamos, mamá, quiero que veas el mar», le decía con suavidad mientras la sacaba con cuidado de la casa. Las miradas compasivas de los transeúntes se clavaban en ellos mientras caminaban por las calles. «Pobrecito, llevando a su madre moribunda», susurraban algunos, mientras otros simplemente los observaban con tristeza. «Qué difícil debe ser para ese niño», murmuraban entre ellos. Al llegar a la orilla del mar, Gabriel dejó a su madre reposar en la arena. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa era reconfortante. «Siempre estaremos juntos, mamá, ¿recuerdas?», murmuraba Gabriel, secando las lágrimas de sus ojos. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Pilar dejó caer su mano, su respiración se volvió aún más tenue hasta que finalmente se detuvo por completo. «Mamá, por favor, no te vayas», gritaba Gabriel entre sollozos, agarrando la mano fría de su madre. «Quiero tenerte un poco más». Las personas que observaban desde lejos se quedaron en silencio, respetando el dolor y la pérdida de Gabriel. Él se quedó allí, solo con su madre, sin la presencia reconfortante de su padre, enfrentando la realidad desgarradora de estar solo en el mundo. El sonido del teléfono cortó el silencio de la casa de Jorge y Dora, envuelta en un aura de frialdad y desapego. Jorge levantó el auricular con indiferencia, sin saber que recibiría noticias que cambiarían su vida para siempre. «Hola», respondió Jorge, su voz distante y despreocupada. «Señor Jorge, lamentamos informarle que su esposa, Pilar, ha fallecido», anunció la voz del otro lado de la línea, cargada de solemnidad y compasión. Jorge apenas reaccionó, su mente ya había trazado un nuevo camino para su vida. «Por fin», murmuró para sí mismo, sin un ápice de emoción. Al llegar al hospital, se encontró con su hijo, Gabriel, que estaba parado en silencio,
con los ojos hinchados por el llanto y el corazón destrozado por la pérdida. Pero Jorge apenas le prestó atención. ¿Qué pasó, papá? ¿Mamá está bien?, preguntó Gabriel con voz temblorosa, buscando desesperadamente consuelo en los ojos de su padre. Jorge lo miró con frialdad, sin una pizca de compasión en su mirada. «Ya todo pasó, hijo», respondió con desdén. «Es mejor que Pilar esté en el cielo ahora». El corazón de Gabriel se hundió aún más al escuchar las palabras vacías de su padre. Sabía que no había dolor en ellas, solo indiferencia. Después del sepelio, al regresar a casa, Dora apareció en la puerta con una actitud autoritaria y despiadada. «Es hora de deshacerse de estos recuerdos», ordenó con voz fría, mientras comenzaba a tirar a la basura cualquier objeto que pudiera recordar a Pilar. Gabriel se aferró a los recuerdos de su madre con desesperación, negándose a dejarlos ir. «Detente. Es todo lo que me queda de mamá», exclamó con voz temblorosa, pero Dora no mostró ningún signo de compasión. Jorge observaba la escena con indiferencia, sin intervenir para detenerla. «Déjalo, Gabriel», murmuró sin emoción, su voz apenas un susurro en el aire. El corazón de Gabriel se rompió en 1000 pedazos al darse cuenta de que ni siquiera su propio padre lo defendía, que no había lugar para él en el mundo de su padre y su nueva pareja. Se sentía solo y abandonado, sin nadie en quien apoyarse en medio de su dolor y sufrimiento. La casa estaba envuelta en un silencio tenso mientras Dora, la nueva madrastra de Gabriel, urdía su plan malévolo. Observaba al niño con ojos fríos y calculadores, sabiendo que él era el último obstáculo en su camino para conquistar por completo el corazón de Jorge y tener el control absoluto sobre la casa. Con una sonrisa falsa en los labios, Dora se acercó a Gabriel y lo miró con desdén. «Gabriel, ¿qué has hecho?», preguntó con voz acusadora, aunque en su mente ya tenía preparada la respuesta que ella misma daría. El niño la miró con confusión, sin comprender por qué estaba siendo regañado. «Nada, Dora, no he hecho nada malo», respondió con sinceridad, sus ojos llenos de inocencia. Pero Dora ya había decidido su destino. «No me mientas, Gabriel», dijo con dureza. «He recibido quejas sobre tu mal comportamiento en la escuela. No toleraré esa actitud en esta casa». Gabriel se quedó sin palabras, sin entender cómo podía estar siendo castigado por algo que no había hecho. Pero antes de que pudiera protestar, Dora lo arrastró hacia su habitación y lo dejó encerrado como castigo, ignorando sus súplicas de inocencia. Mientras Jorge estaba fuera de casa, Dora aprovechó la oportunidad para llevar a cabo su plan diabólico. Subió las escaleras con determinación y abrió la puerta de la habitación de Gabriel con un aire de triunfo. «Levántate, niño inútil», gritó con ferocidad, sus ojos brillando con malicia. Gabriel se levantó de la cama con temor, preguntándose qué más podía hacerle su nueva madrastra. Pero nunca se imaginó lo que vendría después. Con crueldad en su voz, Dora lo miró fijamente. «Ya no te quiero aquí», dijo con desprecio. «Sal de esta casa y nunca más vuelvas. Eres un estorbo para mí y para tu padre». El corazón de Gabriel se detuvo en su pecho mientras escuchaba las palabras crueles de Dora. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la realidad de su situación se hundía en su alma frágil. Sin tener a dónde ir, sin un lugar para llamar hogar, el niño abandonado se vio obligado a salir a la calle, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Con solo 6 años de edad, se dirigió hacia el único lugar que le brindaba un atisbo de consuelo en medio de la oscuridad de su desesperación: el cementerio. Entre las sombras de la noche, Gabriel se encontraba frente a las imponentes rejas del cementerio, que lo separaban del último refugio que tenía en el mundo, la tumba de su madre.
Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y las lágrimas bañando su rostro, el niño buscó desesperadamente una manera de entrar. Al rodear el perímetro del cementerio, sus ojos se posaron en una pequeña abertura en una de las rejas. Sin dudarlo, se deslizó por el estrecho espacio, ignorando el miedo que lo atenazaba y la advertencia de los susurros del viento. Una vez dentro, Gabriel avanzó entre las tumbas, guiado por el débil resplandor de la luna y el eco de sus sollozos. Cada paso lo acercaba más al único consuelo que conocía, la presencia eterna de su madre. Finalmente, encontró la lápida recién marcada con el nombre de Pilar. Se arrodilló frente a ella, sus manos temblaban mientras acariciaba la fría piedra. «Mamá, mamá», susurró con voz entrecortada, su corazón desgarrándose con cada palabra. «Por favor, no me dejes solo. Tengo tanto miedo sin ti». Con lágrimas inundando sus ojos, Gabriel se tumbó sobre la tumba de su madre, abrazando el frío mármol como si fuera su único consuelo. «Llévame contigo, mamá», sollozó, su voz perdida en el susurro del viento. «No puedo soportar estar solo». El viento soplaba fuerte, levantando el polvo del desierto que rodeaba el cementerio y envolviendo al niño en una nube de desolación y tristeza. A pesar del frío de la noche, Gabriel apenas lo sentía, su dolor interior eclipsando cualquier sensación física. Con el corazón lleno de pesar y el alma agotada por el sufrimiento, Gabriel se dejó caer en un sueño lleno de pesadillas y lágrimas, aferrándose a la esperanza de que, al menos en sus sueños, podría encontrar un poco de consuelo en los brazos de su madre. El cuidador del cementerio se quedó paralizado por la conmoción al ver la escena desgarradora frente a sus ojos. Un niño, cubierto de tierra, yace sobre una lápida, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Se apresuró hacia él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras intentaba comprender cómo había llegado hasta allí ese niño tan desamparado. Mientras tanto, Jorge regresaba a casa, su mente lleno de preocupación por la ausencia de Gabriel. Al entrar, escuchó a Dora intentando explicar lo inexplicable, una mentira tras otra, tratando de encubrir su malicia con palabras vacías. Pero Jorge no creyó ni por un segundo en las artimañas de su esposa. Había instalado cámaras de seguridad en la casa y sabía la verdad. «No puedo creer lo que has hecho», gritó Jorge con furia, sus ojos llenos de desilusión y rabia. «Te grabé, Dora. Vi todo lo que le hiciste a Gabriel. No puedo creer que hayas sido tan ciego para no verlo antes». Dora, consciente de que su engaño había sido descubierto, no tuvo más opción que huir de la casa, sabiendo que ya no podía ocultar su maldad. Mientras tanto, Jorge, desesperado, salió a la calle en busca de su hijo. «Gabriel, ¿dónde estás?», gritaba con voz quebrada por la angustia, pero no encontraba rastro de él por ninguna parte. Fue entonces cuando recibió la llamada que temía. Del otro lado de la línea, la voz del oficial de policía le informaba sobre una terrible tragedia que había ocurrido. «¿Padre de un niño llamado Gabriel?», preguntó el oficial. Jorge se aferró al teléfono, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Sí, soy yo», respondió con voz temblorosa, anticipando lo peor. El oficial le dio la terrible noticia: algo muy malo había sucedido con Gabriel. Con el corazón en un puño, Jorge corrió hacia la estación de policía, su mente llena de temores y preguntas sin respuesta. Al llegar, vio a su hijo sentado en una esquina, envuelto en una manta. Su corazón se hinchó de alivio al verlo a salvo, pero también se llenó de tristeza al darse cuenta del sufrimiento que había enfrentado su pequeño. Se acercó a Gabriel y lo abrazó con fuerza, prometiendo nunca más dejarlo solo, jurando protegerlo con toda su alma. Jorge se arrodilló frente a Gabriel, su mirada llena de remordimiento y amor.
Habían pasado muchas horas desde que se reencontraron en la estación de policía, pero cada minuto había sido una agonía para Jorge, atormentado por sus propios errores y el sufrimiento de su hijo. «Gabriel, hijo mío», comenzó Jorge con voz temblorosa, sintiendo el peso abrumador de sus palabras. «No puedo comenzar a decirte cuánto lo siento. He sido un padre terrible, cegado por mi propio dolor y mi deseo de encontrar consuelo en alguien más». Gabriel levantó la mirada hacia su padre, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. «Papá, no fue tu culpa», murmuró con voz suave, su corazón lleno de compasión por el hombre que tanto había amado y que tanto había fallado. Jorge sacudió la cabeza con tristeza. «No, hijo, fue mi culpa. Me dejé llevar por la ilusión de un amor falso y no vi lo que tenía justo frente a mí, a ti, mi hijo, mi razón de vivir». Las lágrimas brotaron de los ojos de Jorge mientras extendía una mano hacia Gabriel, anhelando el perdón que tanto deseaba. «Prometo que haré todo lo posible para enmendar mis errores. Te amo más de lo que puedo expresar y haré todo lo que esté a mi alcance para demostrártelo». Gabriel se levantó y se abrazó a su padre con fuerza, sintiendo el peso de la culpa y el dolor disiparse lentamente. «Te perdono, papá», susurró, sus palabras llenas de amor y comprensión. «Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante juntos». Jorge asintió con gratitud, sabiendo que tenía una segunda oportunidad para ser el padre que Gabriel se merecía. Se levantó y tomó la mano de su hijo, enfrentando juntos el futuro incierto pero lleno de esperanza. Caminaron juntos hacia el amanecer, unidos por el amor y el perdón, listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el destino, pero seguros de que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. A medida que el tiempo avanzaba, Jorge y Gabriel fortalecían su vínculo cada día más. Juntos, enfrentaron los desafíos que la vida les presentaba, apoyándose mutuamente con amor y comprensión. A pesar de los altibajos, su relación se había convertido en un sólido lazo de amor y confianza. Una de las tradiciones que adoptaron fue visitar juntos la tumba de Pilar en el cementerio. Cada semana, padre e hijo se dirigían hacia el lugar donde descansaba su amada madre y esposa. Allí, entre las lápidas y el silencio del camposanto, encontraban un espacio para dialogar con Pilar, compartiendo recuerdos, emociones y pensamientos. Para Jorge, estas visitas eran un momento para recordar a la mujer que había amado profundamente, y para Gabriel, una oportunidad para sentir la presencia y el amor de su madre de una manera especial. Juntos, hablaban con Pilar como si aún estuviera presente, compartiendo sus alegrías, preocupaciones y esperanzas. En esos momentos de intimidad y conexión, Jorge y Gabriel encontraban consuelo y fortaleza en el amor eterno que los unía como familia. A pesar de la ausencia física de Pilar, su espíritu vivía en cada recuerdo, en cada palabra compartida y en cada abrazo reconfortante. Así, entre risas y lágrimas, Jorge y Gabriel seguían adelante, construyendo un futuro juntos sobre los cimientos del amor, la lealtad y el recuerdo de aquellos que ya no estaban físicamente, pero que permanecían eternamente en sus corazones. Y en el silencio del cementerio, encontraban un lugar sagrado donde el amor perdura más allá de la vida misma.